Bienvenidos mis hermanos. El día de hoy tenemos un video nuevo. Vamos a estar haciendo un análisis de Juan capítulo 3 porque en la descripción del video voy a poner el video que voy a estar criticando. Y en realidad iba a poner pedazos del video, pero como es un video tan mal hecho, lo que voy a hacer es tomar unos pedacitos bien pequeños para hacerlo, porque es un video bastante viejo de Winston Medina que masacra. O sea, yo recibí una notificación en mi teléfono de esa como un Amber Alert. Yo no sé si en sus países, en otros países lo tienen. Es una alerta que dan cuando un niño ha sido secuestrado o cuando ha pasado alguna emergencia de esa. Pues recibí un mensaje en mi teléfono diciendo que Juan 3:16 había sido raptado y que estaba siendo despedazado a manos de Winston Medina. Y vi el video. Lo voy a poner en la descripción. Ya yo lo vi para que usted no lo tenga que ver, pero si lo quiere ver, voy a ponerlo en la descripción. El video, creo que es una tragedia lo que hizo con el texto. Creo que entendamos algo, mi gente. Hay una parte dentro del video donde él dice, usted ve, el texto me da razón. Esto indica, mis hermanos, que yo tengo razón, que cuando dice para que todo el que cree, no está hablando de que todos tienen igual oportunidad, sino que está hablando de los creyentes ya. Digo, pero ¿cómo que el texto te da razón, caballo? No es que tú estás buscando la verdad dentro del texto o tú estás buscando que el texto te dé la razón así, te dé la razón a ti. ¿Qué es lo que tú estás buscando dentro del texto? ¿Sabes qué pasa? Que estas personas tienen un problema bien serio y es que ellos vendieron su conciencia a la idea del calvinismo. Entonces, para ellos es más importante ganar el argumento que estar en la verdad. ¿Entiendes? Y ese es el gran problema, que esta gente van a ser deshonestos, esta gente te van a ocultar verdades, porque lo que ellos quieren es ganar el argumento. Ellos no quieren en realidad eh, estar acercados a la verdad o tener la verdad o entender la verdad, sino que ellos comprometieron la verdad y ellos no van a dejar por ningún motivo que la verdad se interponga entre ellos y la explicación que ellos quieren dar. ¿Ok? Así que déjame entrar directamente al tema. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice el capítulo 3 de Juan para poder entonces tener una mejor idea. Vamos a comenzar leyéndolo completo y seguimos de ahí. Déjame acomodarme acá. Estamos en pantalla. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Vamos a organizarnos en esto. Primero, algo que me llama la atención dentro de esto que estamos leyendo es, sabemos, aquí Nicodemo dice que sabemos y habla en plural. Y aquí tendríamos que preguntarnos quiénes son los que saben, a menos que no sea que Nicodemo esté hablando retóricamente y esté diciendo sabemos, pero en realidad solamente se estaba refiriendo a él, como esas veces que nosotros hablamos y decimos, bueno, aquí estamos para lo que necesites, pero en realidad lo que quiere decir es aquí estoy para lo que necesites. Así que podría ser de esa manera, podría ser de la otra, pero vamos a entretener esta idea por un segundo. Y sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Cómo podía discernir Nicodemo que Jesús venía como maestro de parte de Dios? Eso es un conocimiento bastante profundo para una persona que no es regenerada, o por lo menos no se da a entender que ha sido regenerado. Los amigos calvinistas dicen que Dios regenera a la gente para que ellos puedan ver, para que puedan entender, para que ellos puedan percibir las cosas de Dios. Sin embargo, aquí vemos a Nicodemo que no hay indicios de que esté regenerado porque Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo. Así que si Jesús le dice tienes que nacer de nuevo, aunque no se lo dijo a él, lo dijo de una manera amplia, pero obviamente está hablando con él. Pues entonces tendríamos que ¿de dónde salió esa información?
La verdad es que lo que dicen los amigos calvinistas no es cierto. El ser humano puede entender las cosas de Dios, no puede comprenderlas a cabalidad, por supuesto, porque hay cosas espirituales que solamente se pueden percibir a través del espíritu, pero el ser humano puede leer y entender. O sea, cuando nosotros buscamos en la Biblia, vemos que Dios le había dado al pueblo de Israel. Este hombre de que estamos hablando es un maestro de la ley, una persona prominente, así que es de seguro conocía las escrituras. Entonces, estamos viendo que, por ejemplo, hay una parte en Juan capítulo 5, versos 38 y 40, en el que Jesús está hablando con ellos y los está recriminando y le dice, y su palabra no la tienen morando en ustedes porque no creen en aquel que él envió. Está hablando de que no creen, de que no tienen la palabra de Dios morando en ellos. Ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Quiere decir entonces que el pueblo de Israel, la gente de Israel, tenían la palabra, tenían el testimonio de la palabra sobre Jesús. Así que podemos pensar que por eso es que él sabía que había venido de Dios. ¿Entiendes? La Biblia dice en el capítulo 6 de Juan, verso 45, escrito está en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Todo aquel que ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí. Note la distinción, que no todo el que es enseñado por Dios es el que viene, sino que todo el que ha oído y ha aprendido del Padre. ¿Ok? ¿Por qué sabemos esto? Porque aquí nos está diciendo que ellos tienen el testimonio de la Escritura, sin embargo ellos no quieren venir a mí, aun cuando el testimonio de la Escritura les está dejando saber que Jesús es el Cristo. ¿Ok? Seguimos con esto de sabemos. Ok, es intrigante eso de sabemos. ¿Qué es lo que sabían? ¿Qué es lo que Nicodemo sabía? Nicodemo sabía que había venido de Dios como maestro. ¿Cómo pudo haberle llegado ese conocimiento a Nicodemo si no era nacido de nuevo? Si todavía no había sido regenerado. Tendrían que entonces los amigos calvinistas decir que Nicodemo ya estaba regenerado, pero entonces sería el único regenerado que anda por ahí con un espíritu nuevo, sin que sus pecados hayan sido perdonados, porque Cristo todavía no había muerto, no había una provisión para el perdón de sus pecados. Ok, pero sigamos aquí. Sabemos que has venido de Dios, eso es lo que saben. Y la evidencia de que saben que han venido de Dios es porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Vamos a visitar de nuevo el capítulo 5. Es importante esto. Aquí Jesús, en toda esta porción, estoy leyendo del 30 en adelante, Jesús en toda esta porción está hablando del testimonio. Para cuestión de tiempo no lo voy a leer, pero usted lo puede leer, puede ponerle pausa al video y leerlo. Jesús está hablando de que el testimonio de él se da a través de Juan el Bautista, a través de las obras que él hace y a través de la palabra, a través de la ley. Y algo bien interesante es que Jesús está hablándole a sus detractores. Jesús le está hablando a gente que no quieren creer, que no quieren entender quién Jesús es. Sin embargo, Jesús le dice, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. O sea, porque el deseo de Dios siempre es salvar. El deseo de Dios siempre es salvar. Entonces aquí encontramos el verso que estuvimos viendo anteriormente, de que examina las escrituras y lo que está diciéndole el Señor es, mira, ustedes tienen el testimonio de Juan el Bautista, ustedes tienen el testimonio de las escrituras, y ustedes tienen el testimonio de Moisés, y ustedes tienen el testimonio de mis obras, y de todas maneras ustedes no quieren creer. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que aunque todos son enseñados por Dios, no todos oyen al Padre y aprenden del Padre.
para venir a Cristo. ¿Ok? Ese es algo bien importante saberlo, porque los calvinistas dicen que Dios atrae irresistiblemente a la gente para que venga a Cristo. Aquí obviamente Dios está enseñando a todos, pero son solamente los que han oído y aprendido del Padre los que vienen a Cristo. Sigamos la conversación que tiene Jesús con Nicodemo. Nicodemo le dice, sabemos que viene de parte de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Mira que dice nadie, no existe una persona que Nicodemo conozca que pueda hacer las cosas que él hace. Ok, y de hecho, si estamos hablando de que Nicodemo dijo de una manera retórica, sabemos, pues podría entenderse que es que Nicodemo no había visto a nadie hacer estas señales. Pero si está hablando de que quizás Nicodemo está hablando de él y de un grupo de personas, porque en el contexto del capítulo 3 dice que en Jerusalén hubo gente que creyó, aunque Jesús no se confiaba de ellos. Mira qué paradoja. Creyó, pero Jesús no confiaba en ellos. Entonces puede ser que esté hablando Nicodemo de alguna de esa gente, o yo me aventuro a decir que quizás son algunos de los fariseos que también creían, o no que creían, porque saber algo y creer son dos cosas distintas, que sabían que había venido de parte de Dios. Y de hecho, tú puedes saber que alguien viene de parte de Dios y no creer en él por la rebeldía de tu corazón. Porque, por ejemplo, Juan el Bautista, cuando le preguntaron a Jesús, ¿de dónde viene tu poder? Entonces Jesús le dijo, ¿de dónde viene tu autoridad? Jesús le dijo, contésteme primero si el bautismo de Juan el Bautista era legítimo, o era, estoy parafraseando porque fue que me llegó a la mente ahora, de dónde venía la autoridad de Juan el Bautista para bautizar. Entonces ellos no quisieron contestar por miedo. ¿Por qué? Porque ellos no recibieron a Juan el Bautista, ellos no aceptaban a Juan el Bautista aún sabiendo que venía de parte de Dios. Así que para volver aquí, el hecho de que tú seas enseñado por Dios, el hecho de que tú conozcas algo no quiere decir que tú crees eso. ¿Ok? Y sigue la conversación con Nicodemo y Jesús le responde a Nicodemo. En verdad, mira la importancia que le está dando Jesús a esto. Te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuál es la condición para ver el reino de Dios? Nacer de nuevo. ¿Ok? Tienes que nacer de nuevo. Sigue. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Este hombre no estaba entendiendo nada de lo que estaba queriendo decir Jesús. Jesús respondió, en verdad os digo que el que no nace del agua, importante, del agua y del espíritu. Mira que hay dos aspectos que se tienen que dar antes de que una persona pueda ver el reino de los cielos. Para nacer de nuevo conlleva dos aspectos: nacer del agua y del espíritu. Dos. Entonces, buscamos aquí, ¿qué es nacer del agua? Esa es la gran pregunta. Muchas personas han dicho que eso tiene que ver con el bautismo, y yo creo que sí puede tener que ver con el bautismo, pero no el bautismo per se, sino lo que simboliza el bautismo, que es el arrepentimiento. Pero si buscamos en la Biblia, hay unos cuantos versos que nos dan unos indicios de qué es lo que estábamos hablando. Por ejemplo, Efesios capítulo 5, verso 26, capítulo 5, verso 25 y 26 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Cuál es el motivo por el que Dios se dio a sí mismo por la iglesia? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua. ¿Con qué? Con la palabra. ¿Ok? Eso quiere decir que hay un lavamiento a través de la palabra, que es la que purifica. ¿Y qué es lo que dice la Biblia sobre la palabra? La palabra produce fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra. Vamos a entrar más allá en eso. Otro verso que también nos habla de algo parecido es en 1 Pedro 1:23 dice, pues habéis nacido de nuevo,
no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios de Dios que vive y permanece. O sea, nacemos de la palabra. Somos lavados en el agua con la palabra, el lavamiento del agua con la palabra. Eso quiere decir entonces que lo que nos está hablando es que primero tenemos que nacer de la palabra, que es la que produce fe, que es la que, una vez la palabra es predicada, una vez tú has escuchado la palabra y tienes fe, entonces tus pecados son todos lavados en la sangre de Cristo y tú eres purificado y eres limpio por la palabra. Santiago 1:18 dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de nacer del agua, estamos hablando de nacer de la palabra. Nacer de la palabra, ¿de qué manera? Bueno, la palabra es la que produce fe en la persona que va a nacer de nuevo. Lo primero que tiene que pasar en la vida de una persona es que tiene que ser limpia, tiene que ser purificada. Y solamente se es purificado a través del arrepentimiento, a través de la fe. La fe te lleva al arrepentimiento y entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y somos lavados. Eso es lo que, desde mi humilde opinión, está hablando de nacer del agua. No está diciendo una cosa mística, una cosa involuntaria que Dios ejerce sobre el hombre, sino que la evidencia bíblica nos está diciendo que eso de la limpieza se hace a través de la palabra. ¿Okay? Y nadie puede ser limpio de su pecado, nadie puede ser limpio de su maldad sin fe, porque es imposible que nosotros podamos ser perdonados si no ejercemos la fe. Necesitamos la fe. La Biblia llama a que el pecador se arrepienta. La Biblia llama a que la persona que se arrepiente, ¿para qué se arrepienta? ¿Para qué? Para que pueda nacer de nuevo. No puede ser, porque este es el problema con los calvinistas. Los calvinistas, para poder justificar ay Dios mío, la depravación total, ellos por obligación tienen que tener al hombre completamente inhábil. No puede ser, el hombre puede creer en cualquier cosa, menos en el evangelio. Puede creer tiene voluntad para hacer cualquier cosa, menos para creer cuando el evangelio le es presentado. Una cosa rara porque el evangelio es poder de Dios para el que cree. Entonces, en este verso no dice de ninguna manera que tú naces de nuevo para después ser lavado, sino que eres lavado para que entonces venga el nacimiento en el Espíritu. Primero naces del agua y después naces del Espíritu. ¿Ok? Primero naces del agua y del Espíritu. En ese orden. Del agua, como del agua, a través de la palabra. A través de estos versos. Somos lavados, la palabra nos es predicada, nosotros creemos la palabra de Dios, somos limpios de nuestro pecado y Dios entonces, cuando hemos sido perdonados de nuestra maldad, entonces Dios pone un nuevo corazón en nosotros, pone un nuevo espíritu, cambia nuestra naturaleza. ¿Ok? Seguimos. Del Espíritu sabemos todo que es una obra milagrosa del Espíritu Santo y ahí hay unos cuantos versos que simplemente los cogí al azar porque de verdad en la parte del Espíritu nadie tiene ningún tipo de reparo. Sabemos que el nacimiento, el nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo y es un milagro que Dios ejecuta en el que cree. Jesús sigue hablando y dice, lo que es nacido de carne es. O sea, Nicodemo dice, pero ¿puede un hombre nacer, un hombre hecho y derecho, puede nacer de nuevo del vientre de su madre? Y él le dice, mira,
si tú pudieras nacer de nuevo, si tú pudieras volver al vientre de tu madre, cuando nacieras de nuevo, seguirías en la misma condición que cuando que estás ahora. Porque lo que es nacido de la carne es carne. Ahora, lo que es nacido del espíritu es espíritu. Por eso cuando se nace en el espíritu, Dios cambia nuestra naturaleza. No te asombres que te haya dicho o sea necesario nacer de nuevo. ¿Me entendieron con esto? O sea, esto está contestando a lo que dice Nicodemo, que Nicodemo dice, ¿será posible que un hombre hecho y derecho pueda volver a nacer? Es que si vuelves a nacer, tiene que nacer del espíritu, porque si vuelves a nacer en la carne, aun si pudieran nacer de nuevo en la carne, como quiera seguiría siendo de una raza caída que necesita nacer de nuevo. No te asombres que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere. Jesús le está tratando de explicar a este hombre estas cosas y usa algo terrenal como el viento. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué significa esto? Jesús simplemente le está diciendo, tú nunca vas a poder entender esto porque es una cosa tan y tan fuera de nuestro ámbito que nunca lo vamos a poder entender. Nunca lo vamos a poder entender. ¿Cómo es el nuevo nacimiento? O sea, el procedimiento como Dios lo hace. No, tú puedes sentir los efectos. Tú sabes que hay viento porque lo sientes. ¿Entiendes? Pero tú no sabes de dónde viene. Tú no sabes hacia dónde va. Y eso es lo que Jesús le está queriendo decir. Es algo que es inexplicable es incomprensible para la lógica humana, cómo es que Dios logra el nuevo nacimiento. De hecho, déjame poner un comentario de este señor que se llama William McDonald, que él tiene un comentario en el Nuevo Testamento y me gustó mucho lo que él dice en este respecto. Dice, cuando alguien ha sido salvado, le viene un cambio. Las cosas malas que antes amaba, ahora las aborrece. Las cosas de Dios que antes menospreciaba, ahora son precisamente las cosas que ama. Así como uno no puede comprender plenamente el viento, del mismo modo, el nuevo nacimiento es una obra milagrosa del Espíritu Santo que el hombre no puede llegar a comprender. Así que no hay ningún misterio en lo que Jesús está hablando sobre el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mira lo que Jesús está diciendo. Jesús, porque yo oí al Señor Medina decir de que hablándole, poniéndole como tiempo. Tú no sabes cuándo el tiempo. No, caballero. Eso no está hablando de cómo, está hablando eso no está hablando de cuándo, está hablando de cómo. ¿Cómo son los nacidos del Espíritu? Así es todo aquel nacido del Espíritu. ¿Cómo es? Incomprensible para el ser humano. Es completamente incomprensible para el ser humano. Seguimos la conversación. Nicodemo preguntó, ¿pero y cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Entiéndame esto. Jesús le acaba de decir, esto es algo incomprensible. Jesús le acaba de decir, esto es algo incomprensible. Sin embargo, de todas maneras lo encuentra responsable por no saber los principios que Jesús está diciendo. Mira cómo le dice, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Y volvemos al verso bíblico que teníamos anteriormente, en el que Jesús dice, ustedes tienen el testimonio de Juan el Bautista, ustedes tienen el testimonio de mis obras, ustedes tienen el testimonio de la ley y todavía es la hora que no la entienden. Vamos a ponerlo aquí porque ya teníamos eso ahí. ¿Sabes qué pasa? Y tengo que recalcar en esto, porque escrito está en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No todos los que son enseñados por Dios oyen y aprenden. Quiero recalcar ese punto. Ahora bien, ¿por qué Jesús le dice,
pero se supone que tú sepas esto. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 26, 36, perdón, versos 25-27, mira cómo dice. Dice, entonces rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cómo Dios nos limpia de toda nuestra inmundicia? Como hablamos anteriormente, en el momento en que todo eso se hace por la palabra, que Dios nos limpia. ¿Cómo nos limpia Dios de nuestra maldad? A través del sacrificio de Cristo, que tú tienes que creer para ser salvo. De la única manera en que tú eres limpio de toda maldad es a través del sacrificio de Jesucristo. Entonces dice, además, aunque Dios primero nos limpia a través del sacrificio de Cristo por la palabra, pero después dice, además de eso, les voy a dar un corazón nuevo y pondré un espíritu dentro de vos y pondré un espíritu dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Sabes lo que pasa? Dios no puede poner su espíritu en una persona que no ha nacido de nuevo. Dios pone su espíritu cuando hayamos tenido un nuevo corazón, después de haber sido limpiados con el agua, con el sacrificio de Cristo. Yo no sé cómo los calvinistas dicen que alguien puede tener un corazón nuevo sin haber sido limpio. Yo no sé cómo es que ellos logran llegar a esa conclusión simplemente leyendo el texto. Y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Esa era la promesa en el Antiguo Testamento, por eso Jesús le está diciendo a Nicodemo, pero ven acá, chico, es para contestar esta pregunta. Jesús le está diciendo, pero tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas que Jesús le está diciendo, que primero se nace del agua, después se nace del espíritu. Y el testimonio de las escrituras estaba ahí. Y Jesús considera que eso es algo que este hombre debía de saber. Se supone que supiera. ¿Ok? Seguimos. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Mira qué cosa, que Jesús está metiendo a Nicodemo dentro del mismo paquete. Jesús dice, ustedes no están recibiendo mi testimonio, nuestro testimonio. A Nicodemo. ¿Ok? Si yo voy a creer lo que Jesús dice, y dice, ustedes, Jesús está hablando de Nicodemo y de otras personas, no reciben el testimonio de Cristo. Obviamente Nicodemo no está regenerado, sin embargo, reconoce quién es Cristo y puede llegar hasta Jesús. Si le he hablado cosas terrenales y no la creen, ¿cómo creerán si les hablo las celestiales? Si Jesús le está dando ejemplos normales y no lo entienden, imagínate tú, es que esto no se puede entender de otra manera. Nadie, aquí Jesús está hablando de su ascensión, de su encarnación. Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús está hablando de su esencia como Dios. Y aquí llega entonces a una parte bien interesante. Dice, y como Moisés levantó la serpiente, vamos a leer esto completo porque Jesús viene hablando del nuevo nacimiento y él le está diciendo, mira, hay que nacer del agua. Primero tiene que ser limpio. ¿Cómo se es limpio? Que tus pecados tienen que ser perdonados. Y cuando tus pecados son perdonados, entonces Dios empieza una obra de regeneración. Te regenera, te hace su hijo, te da un espíritu nuevo, te da un corazón nuevo, te quita el corazón de carne, de piedra, te pone un corazón de carne, pone su espíritu en ti para que tú puedas cumplir entonces los mandamientos. ¿Ok? Eso es lo que dice, que nos estaba diciendo
anteriormente en Ezequiel, pero es resumidamente lo que le está diciendo Jesús en cuanto a nacer de nuevo. Después Jesús habla de su encarnación y dice, y le añade, y dice, y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. La necesidad de que Jesús sea levantado es para que se pueda cumplir el nuevo nacimiento. ¿Ok? Para que se pueda cumplir. Porque si Jesús no es levantado, entonces no se puede cumplir todo lo que está pasando. Y como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo de Dios, que sea levantado el Hijo del Hombre. Ahora bien, entendamos qué es lo que está pasando aquí. Porque esto es bien profundo y los calvinistas le pasan por encima como si nada. Wilton Medina hace un trabajo malísimo con este verso. ¿Ok? Porque ¿qué es lo que está diciendo aquí? Cuando Wilton Medina está hablando de Juan 3:16 y lo que hace es masacrar el texto. Ok, ¿qué es lo que está diciendo Moisés aquí? Jesús aquí. Jesús dice que es necesario que el Hijo de Dios sea levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Qué pasó en el desierto? Números capítulo 21, búsquelo, vaya en su casa. Lo que pasó en el desierto fue que una serpiente empezaron a picar la gente, a morder la gente, porque la gente blasfemó contra Dios y contra Moisés. Murmuraron. Lo que hizo Dios fue que le dijo a Moisés, pues mira, hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta, y todo el que mire a la serpiente, después, si alguien que es picado, mordido por la serpiente, mira a la serpiente de bronce, vivirá. Y así mismo fue que pasó. Pero entonces Jesús está atando ese acontecimiento en el Antiguo Testamento, lo está atando a su sacrificio. Lo que hizo Moisés fue que tomó bronce, lo machucó, lo metió al caliente, le dio golpes hasta que el bronce tomó la figura de la serpiente, que era lo que estaba matando a el pueblo en aquel entonces. ¿Qué fue lo que pasó con Cristo? Lo que pasó con Cristo fue que fue maltratado, recibió golpes, recibió el castigo, y la Biblia dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros pudiéramos entonces tener vida. Déjame ver si encuentro el texto para aquí, para leérselo como Dios manda, que no vaya a decir yo un disparate. Dice, al que no conoció pecado, pues nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Según de Corintios, capítulo 5, verso 21. ¿Ok? Entonces lo que estamos viendo aquí es que Jesús le está diciendo a Nicodemo, está hablándole de su sacrificio. Le está diciendo, es necesario que yo, viéndolo ahora dentro del contexto completo de la Biblia, es necesario que yo sea hecho pecado. De la misma manera que el bronce fue hecho serpiente, que era lo que estaba matando al pueblo, yo tengo que ser hecho pecado, y eso tiene su explicación, pero vamos a seguir aquí porque yo sea hecho pecado para que todo el que en él cree tenga en él vida eterna. De la misma manera que en el desierto todo el que miraba la serpiente vivía. Los calvinistas dicen que para tú creer, que de lo que está hablando esto aquí, es que para tú creer, tú necesitas ser regenerado, porque los calvinistas tiran la carreta al frente de los caballos. Pero cuando tú lo pones todo en contexto y tú buscas qué fue lo que pasó, Jesús le está dando la razón, porque él dice que es necesario. O sea, esto no es algo que puede ser que pase o puede ser que no pase. No, él dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que él sea levantado el Hijo del Hombre. Se levantó una serpiente en semejanza a lo que estaba matando el cuerpo, al pueblo en aquel tiempo. En Cristo se levantó el Hijo de Dios hecho pecado por nosotros para que entonces todo el que en él cree tenga vida eterna en él. Porque de tal manera, espérate, pero déjame organizarme. Porque entonces sigue diciendo,
Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Usted ve? ¿De qué manera amó Dios al mundo? De la manera que les estoy explicando. Lo hizo pecado, lo levantó en un asta, como se levantó la serpiente en el Antiguo Testamento, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna en él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora vamos para atrás. Para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Todo el que cree en Cristo, por supuesto. Wilton Medina busca la manera de deconstruir esta idea, pero lo importante es que aquí hay un quién. Tenemos que preguntarle al texto, ¿quién? ¿Quién es el que tiene vida eterna? ¿Quién es el que tiene vida eterna? Pues por supuesto el que cree, pero todo el que cree tiene vida eterna. Ahora bien, yo voy a hacer un ejercicio aquí y voy a atar todo lo que hemos venido hablando antes de entrar a Juan 3:16, ¿ok? Recordemos lo que le dijo Jesús a Nicodemo. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pregunto, ¿la vida eterna y ver el reino de Dios es equivalente, sí o no? En las palabras mismas de Wilton Medina, sí, es equivalente. Habla de la salvación. Cuando dice ver el reino de Dios o entrar al reino de Dios, habla de la salvación. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Escucharon? O sea, se tiene que cumplir una primera condición: nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Para ver el reino de Dios, se tiene que nacer de nuevo. Luego Cristo continúa hablando y dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La primera condición es nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, y la segunda es nacer del agua y del Espíritu, que es la misma, está ligada a la misma de arriba. ¿Cómo sucede ese nuevo nacimiento? Por el agua y el Espíritu, que está hablando de la regeneración. Si se hace eso, entonces es así como nosotros podemos entrar al reino de Dios, entrar a la luz, entrar a la salvación, entrar al reino de Dios. Aquí nos está poniendo una condición para tener vida eterna. Acá arriba no nos puso ninguna condición. Pero entienda, no se puede tener vida eterna y ver el reino de Dios. Lo que nos dicen los calvinistas es que tú puedes ver el reino de Dios sin tener vida eterna todavía. Porque para tú poder ver el reino de Dios, según ellos, Dios solamente te tiene tú no tienes que creer. Tú no tienes que creer. Porque Dios te regenera sin fe. Sin embargo, aquí la condición para la vida eterna es la fe. Y no lo dice aquí nada más, lo vamos a ver cuántas veces dice. Es más, lo voy a tomar cuenta. Voy a sacar cuenta de cuántas veces dice la palabra creer, dice creer en estos versos que vamos a estar tomando. Mire esto. Voy a buscar un lapicito por aquí, un bolígrafo. Porque esto es importante porque el señor Medina se hace del gran maestro y en realidad lo que hace es justificar su doctrina, porque él lo que quiere es que el texto le dé la razón a él. Él no quiere buscar qué es lo que el texto dice. Él lo que está buscando es que el texto diga: Wilton, tú eres el bravo. Porque así son los calvinistas. Ok, todo aquel que en él cree aparece una vez. Vamos a seguir. Ok, ¿quién es el que tiene vida eterna? Todo aquel que cree. Pero ya sabemos que ver el reino de Dios es lo mismo que tener vida eterna. Porque los calvinistas, esto es en un análisis sincero y honesto del texto, sin yo tratar de buscarle 5 patas al gato, sin tener que deconstruir los versos usando la gramática para que el texto diga lo que el texto no dice. ¿Entiendes? Porque el problema con estos que se hacen maestros es que se deben medicar antes de ponerse a hacer exégesis o hermenéutica, porque la verdad es que deconstruyen los textos. Entonces, se le olvida el contexto de los textos. Entonces crean un pretexto
para que encaje su calvinismo. Y me explico. Está muy bien que uno sepa los idiomas originales. Primero, esta gente no son expertos, ¿ok? Ellos no son expertos en griego. Ellos se aprendieron un poquito de griego y ya se creen maestros. Pero lo que no puede pasar es que tu explicación violente el sentido del libro en que está escrito, el sentido del capítulo en el que está ese texto, que cambie el sentido del contexto en el que está ese texto. No se vale. No se vale. No puede ser que después que tú hagas tu análisis de la sintaxis, de qué sé ni qué madre más, que entonces tú termines con una idea completamente distinta a lo que dice todo el contexto. ¿Entiendes? Entonces esto es lo que hace este señor. Este señor empieza con un montón de posibilidades. Es posible que esto quiera decir esto. Es posible que esto quiera decir otra cosa. Es posible que esto quiera decir qué sé yo ni qué más. Caballero. Deje el verso quieto, deje que Dios hable. No hable usted por Dios. Entonces lo que están siempre buscando, ellos se meten al texto y ellos dicen, bueno, esta palabra significa esto. Y en el contexto tiene un sentido. Pero ellos dicen, lo sacan fuera del contexto y dicen, esto también puede significar esto. Pues sí, no, sí. Eso no solamente en griego. Se puede hacer en cualquier idioma. Usted puede hacer que un texto diga lo que usted quiere que diga. ¿Ok? Así que aquí no se está hablando, en ningún momento se ha hablado dentro de este capítulo hasta ahora de la fe, sino hasta ahora, ¿ok? Pero esta gente nos quieren hacer creer que tú puedes ver el reino de Dios sin fe. Porque la Biblia dice que todo el que es nacido, que para ver el reino de Dios tiene que nacer de nuevo, pero ellos dicen que tú naces de nuevo sin fe. Volvamos al texto. En ningún momento habla de la regeneración sin la fe, pero siempre habla de la vida eterna con la fe. ¿Me siguen lo que quiero decir? O sea, tú siempre encuentras el término de vida eterna o salvación, siempre lo encuentras acompañado de la fe, pero tú no encuentras nunca la regeneración con la fe. ¿Por qué? Porque no la vas a encontrar jamás en la vida. O lo que quiero decir es que tú, el requisito para la vida eterna siempre es la fe, es lo que quiero decir. El requisito para la vida eterna siempre es la fe. Para la salvación siempre es la fe. Nunca es la regeneración. Porque se sobreentiende que cuando tú eres confrontado con la palabra de Dios, cuando tú naces del agua, es porque fuiste confrontado con la palabra de Dios. Esa palabra de Dios creó fe en ti. Tú creíste esa palabra. Dios entonces te lava con su sangre. Tú te arrepientes. Entonces el Espíritu Santo viene a hacer morada y hacemos todo. Y entonces todo el proceso del que hemos hablado anteriormente se efectúa. ¿Ok? Pero mira esto. ¿Quién es el que recibe vida eterna? El que cree, que es también el que puede ver el reino de los cielos. Porque ver el reino de los cielos y entrar al reino de los cielos es tener vida eterna. Escúcheme bien porque tengo que recalcarlo. Esta gente le van a dar 4 vueltas a esto y van a decir que tú puedes ver el reino de Dios sin que tú hayas creído. Que tú puedes ver el reino de Dios, que tú puedes entrar en el reino de Dios sin fe. Eso no es lo que dice. Siempre que se habla de vida eterna, se requiere la fe. ¿Ok? Sigamos aquí. Entonces, yo puedo concluir que todo el que cree nace de nuevo y puede ver el reino de Dios que equivale a tener vida eterna. ¿Me siguen? Si la vida eterna y ver el reino de Dios es lo mismo, a menos que ahora no me lo cambie cuando escuche esta explicación, si ver el reino de Dios o entrar al reino de Dios es lo mismo que tener vida eterna, es equivalente a tener vida eterna, entonces todo el que cree nace de nuevo. Eso sí tiene sentido. ¿Ok? Porque cuando seguimos viendo, vamos a seguir leyendo para que ustedes vean
cuán importante es la fe, que esta gente no le da ningún tipo de valor. Ok, porque para que todo aquel que en él cree, tenga en él vida eterna, la tenga en Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿quién es el que tiene vida eterna? Todo aquel que cree. La vida eterna equivale o no equivale a ver el reino de Dios. Él dice que cuando estamos hablando de la vida eterna, de ver el reino de Dios, está hablando de la salvación. Si eso es cierto, si la vida eterna, si la salvación y ver el reino de Dios es lo mismo, el requisito para poder tener vida eterna, para poder ver el reino de Dios, para poder, por ende, nacer de nuevo, es la fe. ¿Ok? Ese cuento chimbo de que Dios lo regenera, lo que quiere decir es que ellos entran al reino de Dios sin haber pasado por la cruz. Dejen de usar droga. Ustedes están medicando mucho. Suelten. Mira, le voy a dar un consejo bueno a todos estos amigos calvinistas que llegan a esta conclusión. De todo corazón, dejen la droga. Son, I'm just going to tell you this one time. Yes, sir. You want to keep working here. Stay off the drugs. Yo no estoy en desacuerdo con que usted se tome un vinito, usted quiere tomarse un vinito y después ponerse a hacer ejercicio, muy bien pueda, hágalo, pero dejen la droga. Les está haciendo daño. Si usted es capaz de decirme a mí que una persona puede entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, puede entrar en el reino de Dios sin pasar por la cruz, usted es soberano disparatero. Usted es disparatero y se convierte en un falso maestro. Porque una cosa es estar equivocado, otra cosa es ser un falso maestro. Un falso maestro es el que, sabiendo que está equivocado, sigue diciendo la misma pamplina. Vamos al texto para terminar. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El señor Winston Medina todavía nos debe qué es el mundo en la explicación que dio de Juan 3:16. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí es donde él empieza a hacer. Yo te digo una cosa, señor Winston Medina, si la vida lo trata mal en lo que usted se dedica a hacer ahora, si es maestro, profesor o lo que sea, si algún día le va mal, usted de contorsionista, a usted le va a ir muy bien, porque ya usted tiene la experiencia de estar haciendo contorsionismo exegético para llegar a la conclusión de que aquí Dios está hablando de una expiación limitada. Para que todo aquel que en él cree, él dice, no es todo el que cree, es todo el creyente. No es lo mismo más, es lo mismo más no es igual. Todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces él dice, mira, es que te digo, él dice, Escuchen eso. ¿Por qué citan Juan 3:16 y no citan Juan 3:17, que dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él? ¿Por qué no lo citan así aisladamente? Porque significaría que Cristo salvó al mundo. La palabra mundo significa todo el mundo sin excepción. Entonces quiere decir que Cristo, cuando vino a la tierra, tuvo que haber cumplido la misión que Dios le dio. ¿y por qué los arminianos nunca toman Juan 3:17 aisladamente? Caballero, usted no es maestro. ¿Qué clase de maestro le aconseja a los estudiantes que tomen un verso aisladamente de la Biblia para hacer exégesis? Usted es maestro. Es que son maestros fatulos, ¿entiende? Y el problema es que ellos no se dan cuenta que cada vez que se hacen maestros, entonces mayor condenación acarrean para ellos. Es el único maestro que yo he visto en mi vida
que le aconseja a la gente que no lea, que se cuestiona que la gente lee un texto en contexto. ¿Sabe por qué, caballero? Mire, porque ellos dicen, no, pero si ese texto dice lo que los arminianos dicen que dice, entonces todo el mundo debe ser salvo. Mano, no, ya eso no es un error. Ya eso es tontería. Ya eso picó en la estupidez. Oye, decir esto, pues claro, porque él lo saca de contexto. Pero cuando vemos en el versículo anterior dice, para que todo el que en él cree, hay una condicional, todo el que cree tenga vida eterna, no se pierda, tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo. ¿Qué es el mundo? ¿A dónde fue que lo envió? Si el mundo aquí son los creyentes, de acuerdo al disparate este, para juzgar al mundo, pero no el mundo, son creyentes, para juzgar a los creyentes, sino para que el mundo, porque él dice que el mundo no está hablando de toda la gente del mundo, sino solamente de los creyentes, sino para que toda la gente, los creyentes del mundo sean salvos por él. Dígame usted si esto no es soberana tontería. Cuando unimos todos los versos y vemos todo, desde arriba, desde el 15, nos dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Está hablando de su sacrificio, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Para que tenga en él vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? Que sacrificó a su Hijo y que él dio a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no vino aquí, Dios no mandó aquí a Jesús a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es soberana idiotez decir que aquí entonces se salvaría todo el mundo, porque, caballero, meta el verso dentro de su contexto. Y el verso y el contexto dice, el que cree en él no es condenado. Cuando lo ponemos así, cuando buscamos este verso, déjame sacar esto de aquí. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Existe, caballero, una condición. No seamos tan deshonestos, porque lo que a él le importa es que el texto diga lo que él quiere que diga, porque él dice, el texto me da la razón, en lugar de yo buscar la razón del texto. Dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Padre. Y aquí nos dice varias cosas. Dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado. ¿Por qué es condenado? Porque no ha creído. Aquí tengo dos más. Si lo pones en su contexto, te explica que el texto del verso 17 no está hablando de universalismo. Eso es cosa de gente torpe, por no decir otra palabra, de gente torpe. Y este es el juicio. Por eso es que van a ser condenados, por eso es que la gente va a ser juzgada. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron. Es un acto voluntario que se desprende del libre albedrío de la persona, de la libertad de elección.
¿Sabes por qué? Porque amaron más. Amaron más. Quiere decir que habiendo visto las tinieblas, habiendo visto la luz, habiendo entendido las tinieblas, habiendo entendido la luz, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus acciones, déjame ver cómo yo hago aquí con esto. Ok. Porque sus acciones eran malas. Y cuando la luz se le presentó a los hombres hicieron un juicio de valor y estimaron mejor quedarse en sus tinieblas que ir a la luz. En este texto no habla en ningún momento de que Dios estaba forzando nada. La luz vino al mundo. Ahí es donde está el juicio, ahí es donde está la condenación, de que la luz vino al mundo y los hombres amaron más. Pudieron entender la luz, pudieron entender las tinieblas, pero amaron más las tinieblas que la luz. Así que cuando leemos ese verso, mira, desde el verso, déjame ver desde qué verso es, desde el verso 15 hasta el verso 17, 18, se habla 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces se habla de creer. Nunca se habla de un nuevo nacimiento antes de la fe. No lo dice. Y cuando hablamos sobre Juan 3:16, se está hablando del mundo, porque en ningún lugar del universo, ningún diccionario va a decir qué mundo es otra cosa que no sea mundo. Aquí está para que le saquen, vaya y póngale pausa para que lo lea. Usted tiene un diccionario, yo sé que tiene un diccionario, aprenda a usarlo, porque decir que mundo no es mundo, que mundo no está hablando de todo el mundo y que mundo no está hablando de todos los hombres, es querer engañar a la gente, es estar más comprometido con su teología que con la verdad. Y ya llevo 1 hora en esta vaina. Vamos a dejarlo aquí. Si usted quiere ver el video en su totalidad de Winston Medina, busque en su canal y busque el video. Es más, le voy a poner un enlace en la descripción para que usted vaya y lo vea. Yo no tengo problema con que la gente... Estos son de los llorones estos que se ofenden y enseguida le dicen a las demás personas. Yo no digo Winston, estoy hablando de otros llorones con que me ha tocado a mí lidiar, que se ofenden y entonces pues ya entonces le quitan respaldo al canal porque están ofendidos. No, hay que ser un hombrecito hecho y derecho y aceptar las cosas y no se permite. Así que si estás de acuerdo conmigo, dale un like. Si no estás de acuerdo conmigo, dale un dislike. Explícame en qué estoy equivocado y nos vemos en los comentarios. Ahí te la dejo para que la pienses.